Primera epístola, primera carta del apóstol Pablo, escrita a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Mas por esto fue recibido a misericordia, es a saber, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ahora, a los que dicen que Pablo está presentándose a los demás, a Timoteo, como un ejemplo de cómo ganar la salvación, pero eso no es la idea aquí. Pablo está hablando a Timoteo, enseñándole de que debe estar dispuesto Timoteo a sufrir por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice aquí un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Bueno, de cómo sufrir, de cómo padecer por el Señor. ¿Ok? Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. ¿Ok? Ahora el Señor le ha mostrado a Pablo misericordia. Y dice Pablo que debemos también mostrar la misma misericordia. Y Pablo es nuestro ejemplo de cómo servir al Señor de una manera misericordiosa, ¿okay? De una manera de gracia. ¿Okay? Versículo 17. Al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por siglos de los siglos. ¿Okay? Está alabando a Cristo, que le dio esta clemencia, esta misericordia. Y Pablo se presenta como el ejemplo sobresaliente de cómo servir al Señor y sufrir por Él. Me llamó anoche un periodista, una mujer. Y ella quiere hacerme entrevista sobre el video que tenemos allá en la internet cuando fuimos a predicar a los de Pare de Sufrir. Qué bueno. Yo creo que martes vamos a hacer una entrevista. Y ella quiere saber cómo dice la Biblia sobre esa secta. Ella la dice secta. Y verdad. Porque Pare de Sufrir no se encuentra en ningún lado de la Biblia. Somos llamados a sufrir por el Señor Jesucristo. Y Pablo se presenta a Timoteo como el ejemplo de esto, diciendo en versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Estamos en una guerra. Para nada un soldado pare de sufrir. Un soldado de guerra nunca para de sufrir. ¿Ok? Hasta que se termina la guerra. Hasta que se acaba la batalla. Y estamos en este mundo soldados del Señor Jesucristo. Somos soldados del Señor Jesucristo. Tenemos que militar una buena milicia. Tenemos que sufrir por su nombre. Y este mequetrefe iglesia donde dicen pare de sufrir, ellos no saben ni tomen el tiempo para escudriñar las escrituras, para averiguar lo que dice Dios sobre el asunto de sufrir. ¿Ok? Dice Pablo, milites por ellas buena milicia. 19, reteniendo la fe y una buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Si tú no persigues en la fe, si tú no sufres por el Señor Jesucristo, llegarás a ser, ¿qué? Naufragio. Ahora, esto se llama herir la carne. Mira 1 Corintios. 1 Corintios 9, 27. Bueno, vamos a comenzar con versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo lleva el premio? Corred pues de tal manera que le alcancéis. Y todo aquel que se ejercita en la lucha, es una lucha. Pablo es el ejemplo de nuestro luchar.
es soberbio en todo, y aquello lo hacen para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y le pongo en servidumbre. Ahora, esto no es herir el cuerpo como lo hacen los católicos, porque aquí se da la explicación. Herir el cuerpo es poner el cuerpo en servidumbre. ¿Servidumbre a quién? La ley de Cristo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 6. Yo regocijo en la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, herir el cuerpo no es flagelarse, no es azotarse uno, no es como lo hacen en las Filipinas, crucificarse uno a la cruz para mostrarse un ejemplo de cómo Cristo sufrió en la cruz. ¿Ok? Eso no es la idea aquí. La idea aquí es que pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Qué dice aquí? Para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. ¿Y qué dice aquí Pablo? Reprobado. Y eso, la palabra que usa en 1 Timoteo, volviendo a nuestro texto, es la palabra naufragio. Naufragio. Entonces, ser reprobado es ser naufragio. Timoteo 1, versículo 19. Reteniendo la fe y una buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Entonces, si no militas una buena milicia, si no retienes la fe y si no retienes una buena conciencia, tú puedes llegar a ser ¿qué? Un naufragio. Reprobado, dice Pablo. ¿Ok? Eso no es perder la salvación. Eso es llegar a ser inútil para el maestro. Hay una diferencia entre la salvación y el discipulado. Hay una diferencia entre vivir la vida de fe y vivir una vida de naufragio. ¿Ok? De los cuales son Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No es perder la salvación. La definición de entregarse a Satanás se encuentra en la Biblia y no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. ¿Ok? Mira 1 Corintios 5. 1 Corintios 5 y verso 5. 1 Corintios 5, 5. Entonces, ¿cómo se llama entregarse a Satanás? 1 Corintios 5. Aquí se habla Pablo de un hombre fornicario que se había cometido fornicación con su madre, con su madrastra. ¿Ok? Cosa que no debe mencionarse nunca. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Pablo en cuanto a este hermano? Es un hermano de iglesia. ¿Ok? ¿Qué dice Pablo en versículo 5? El tal sea entregado a Satanás para muerte del alma. No lo dice así. Dice para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entonces, no se puede perder la salvación un cristiano entregado a Satanás, pero sí se puede perder su cuerpo y su testimonio y su comunión con los hermanos de la iglesia y su gozo y su trabajo y su familia y sus hijos y su salud. Puede perderse mucho, pero la salvación nunca. Y entregarse a Satanás, ¿cómo es? No como dicen los católicos, que entregan a las personas a los oficios seculares para que lo quemen en un madero. No, señor. Otra vez más en la Biblia tenemos la definición exacta de estas cosas. Mira, por favor,
Versículo 13. Mas de los que están afuera Dios juzga. Quitad pues de entre vosotros al malvado. Entonces, entregar un hermano a Satanás es quitarlo de la congregación, más nada. Nosotros no tenemos autoridad de llevar a nuestros hermanos al madero y quemarlos. ¿Ok? No tenemos esa autoridad. La única autoridad que tenemos es entregar a un hermano a Satanás, y eso quiere decir quitarlos de la congregación y ya. No hay más nada que se puede hacer. Y este hermano merece morir en un madero, quemado. Pero no lo hacemos nosotros. ¿Ok? Entregar uno a Satanás es quitarlo de la congregación. Volviendo a nuestro texto, Timoteo, capítulo 1, versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, si un hermano aquí está en esta congregación involucrado en herejía, en blasfemia, fornicación, ¿qué hacemos nosotros? Le entregamos a Satanás, le quitamos de la congregación para que aprendan. ¿Ok? En 2 Corintios, el fornicario de 1 Corintios 5:5 se arrepintió y fue recibido nuevamente en la congregación. ¿Ok? Eso se llama la Biblia. No fue quemado por Pablo ni por los apóstoles. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue el error de Himeneo y Alejandro? Mira 2 Timoteo 2. Estaban involucrados en la herejía de los testigos de Jehová, de los amileniaristas, de la Iglesia Católica, diciendo que la resurrección es el nuevo nacimiento. No, señor. Ahora, el nuevo nacimiento es un prototipo o es una ilustración de la resurrección. La resurrección sí simboliza nuestro nuevo nacimiento. Sí, eso es verdad. Porque en Romanos 6 Pablo le dice que para que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en novedad de vida. Entonces la resurrección sí es tipología de nuestro nuevo nacimiento. Pero, siempre hay un pero, la resurrección de que se habla Pablo no es la resurrección del nuevo nacimiento, sino la resurrección del rapto. ¿Ok? Mira 17. 2 Timoteo 2, 17. Y la palabra de ellos corroerá como gangrena, de los cuales es Himeneo. ¿Ok? Es el mismo tipo que mencionó Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Y Fileto. Bueno, hay los tres chiflados en la congregación que están metiendo herejía. ¿Ok? Himeneo y Fileto, versículo 18, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ha ya pasado. Es el nuevo nacimiento, dice. Y trastornan la fe de algunos. Déjeme decirte una cosa, si no hay rapto, mi fe es trastornada. ¿Ok? Ya no tengo esperanza más. Eso se llama la esperanza bienaventurada de la iglesia. ¿Cómo tú me vas a decir que la resurrección es el nuevo nacimiento más nada? Que no hay rapto, que no hay reino milenial. No. Estás trastornando la fe. Entonces la doctrina amilenialista es herejía que trastorna la fe de muchas personas. Los católicos no tienen esperanza ninguna. La única cosa, ¿tú sabes que está esperando un católico? Ningún rapto. Los católicos están esperando el purgatorio.
y viviendo aquí en la tierra de una manera para poder evitar el purgatorio o pasar menos tiempo en el purgatorio. ¿Ok? Eso se llama trastornar la fe. Nosotros no estamos esperando ningún purgatorio. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Amén. Ok, estamos buscando que el Señor venga de los cielos para rescatarnos de esta tierra, no para llevarnos al purgatorio. Entonces, Himeneo y Alejandro fueron involucrados en trastornar la fe de los hermanos de la iglesia, diciendo, no hay rapto, ya la resurrección ya ha pasado. No hay resurrección para nada. ¿Ok? Y Pablo los entregó a Satanás para no blasfemar, para aprender cómo no blasfemar. ¿Ok? Capítulo 2. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, ¿ok? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces debemos orar. Cada miércoles estamos aquí como una congregación orando al Señor, hincada las rodillas, ¿ok? Rogándole, orando, peticionando el trono de Dios y dándole gracias por las cosas que ha hecho por nosotros. ¿Ok? Debemos orar por todos los hombres. Ahora, una rogativa es una oración pública. Rogativa es una oración pública. Rogativa es de rogar, ¿no? Oración pública hecha a Dios para conseguir el remedio de una grave necesidad. ¿Ok? Una rogativa. ¿Ok? Rogativas, oraciones. ¿Ok? Eso es peticionar el trono. Peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Incluyendo, versículo 2, Barack Obama. Por los reyes. Tenemos que orar por Barack Obama. Yo oro todos los días que el Señor le salva del infierno. Porque Él está llevando a este país al infierno. Eso es cierto. ¿Okay? Tenemos que orar por ese tipo. ¿Okay? Por los reyes y por todos los que están en autoridad. Tenemos que orar por el alcalde de Hialeah. Yo lo conocí personalmente. ¿Lo conoce? No, me dio la mano hoy, fue en la clínica. ¿O sí fue a la clínica esa? Un se lavaba la mano. Después me lavé las manos. Dice yo aquí. oro por Fidel Castro todos los días. Amén. Pero elimínalo, Señor. No ilumínalo, elimínalo. Pastor, ¿tienes una bendición por el presidente? Sí, que el Señor le bendiga grandemente al presidente lejos de mí. Yo lo quiero, pero lejos. Por los reyes, por todos los que están en autoridad, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es buena razón por la que debemos orar por los oficios, el alcalde, el gobernante, el presidente. Porque cada vez que el gobierno se mete en los negocios nuestros, hacen problemas. Entonces, debemos orar por ellos para que ellos no inventan leyes para interrumpir nuestras vidas. ¿Okay? Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y es por eso que nosotros guardamos las leyes. Las leyes de este país tenemos que hacerle caso. ¿Okay? Yo pago mis impuestos. Yo no estoy de acuerdo con los impuestos, pero yo los pago. ¿Okay? Cuando el gobierno el otro día fuimos ahí al alcalde y de este templo, de la iglesia, tuvimos que pagar un impuesto. Ya estamos libres de los impuestos. Gracias, Señor, por los documentos que nosotros arreglamos con el gobierno. Y eso es justo. Pero de 2007 tuvimos que pagar los gastos hace 5 años ahora, casi 5 años. $10,000. Wow. ¿Qué hicimos?
Bueno, yo iba a llevar conmigo un rifle de AK-47, pero no lo hice. Porque quiero vivir, como dice aquí, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, nada más llevé el cheque de $10,000. Y una lágrima. Pagamos los impuestos. Y yo miré a la cajera ahí dándole el cheque y yo dije, debe dar gracias, Señor, que yo no voy a tomar mi frustración en ti. Porque en estos momentos estoy de lo más. ¿Y por qué? Por este cheque que estoy perdiendo todo el dinero en la basura. No es fácil, no es fácil. 3, versículo 3, 2, 3. Porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Orar por los oficios y hacerle caso a las leyes de la tierra. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. Es solamente por agradar a mi Salvador que yo obedezco a las leyes humanas. Y solamente por eso. No hay ningún otro motivo que tengo. Si no fuera por el Señor, yo sería el más rebelde en el mundo. Porque no estoy de acuerdo con ellos, con el gobierno mandándome. Pero quiero agradar a mi Salvador y por eso yo le hago caso. Agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, si fuera yo calvinista, yo leyera versículo 4 así: el cual quiere que los elegidos sean salvos. Pero no lo dice así, dice todos los hombres. Bueno, hermano Jeff, eso quiere decir, las palabras todos los hombres se refiere a los hombres salvos y no a los hombres perdidos. Pero eso no puede ser, porque el mismo lenguaje se usa en versículo 1. Rogativos, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. 2, por los reyes. Entonces, todos los hombres incluye Barack Obama. Y yo no creo que Barack Obama es salvo. ¿Ok? Entonces, cuando dice Pablo todos los hombres, quiere decir todos los hombres. Y no puedes correr al griego para corregir el inglés o el español aquí. Mejor dicho, el español. Porque ¿qué dice el griego? El griego dice todos los hombres. ¿Ok? Dice paz anthropos. Todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, Dios es grande para salvar los hombres. Cristo vino a la tierra no solo para establecer su reino, sino también para salvar a la humanidad perdida. Cristo dijo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los perdidos. Entonces Dios quiere salvar a todos sus hombres perdidos. Mira 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa. 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Es decir que viene pronto. Crea o no crea, viene pronto. Pero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere que todos sus hombres sean salvos. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Mira por favor Juan 12. Voy a mostrarle otros versículos. Juan 12. Toma en la mano Juan 12 y en la otra mano Juan 6. Juan 6 y Juan 12.
Mira Juan 6, versículo 44. (6:44) Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora el calvinista va a decir que el Padre no va a traer a nadie de los perdidos, solo los elegidos serán traídos a Cristo. Pero mira Juan 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. Entonces, cuando la Biblia dice todos, quiere decir todos. Cristo levantado sobre la tierra, es decir, crucificado en la cruz, atrae a todos los hombres así. Mira por favor Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Ahora mira 1 Timoteo 2. Disculpa. Sí, volviendo a 1 Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mira Mateo 23. Mateo 23, 37. Ahora, Cristo va a traer a todos. Cristo quiere salvar a todos los hombres. Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces, ¿por qué perecen algunas personas? Porque hay un mundo perdido allá afuera, lleno de impíos que van a perecer y irán todos al infierno. ¿Por qué? Si Dios no quiere que ninguno perezca. Mira 23, 37 de Mateo. Dice Cristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos? Dios quiere salvar a todos. Quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. ¿Cuál es el problema? Es el corazón del hombre. No que Dios no es capaz de salvar a los impíos. No es que Dios para nada no es dispuesto a salvar a los impíos. Sí, Él es dispuesto. Quiere salvar a todos los hombres. Mira Juan 5. (39) Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tiene que ver con el querer de uno, el deseo, las ganas. ¿Ok? Hay hombres que no quieren ser salvos. Hay personas quemándose en el infierno ahora mismo, que estoy de lo más seguro que si tuviesen otra oportunidad de salvarse, no lo quisieran. ¿Ok? Eso creo yo. No quiere, dice Cristo. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, versículo 5.
Ahora, el versículo 4 acaba con los calvinistas y versículo 5 acaba con los católicos. Versículo 5. Porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos mediadores hay? Y el español está muy claro aquí, más claro que el griego, porque la palabra solo no aparece en el griego. Un solo mediador. ¿Ok? Está muy claro el español, me encanta el español, es perfecto. ¿Ok? Mira Hebreos 10. Este versículo 5, un solo mediador, es uno de los textos más famosos anticatólicos que se encuentran en la Biblia. No hay tiempo para darte todos, pero nota ahí en tu Biblia, en tu cuaderno, Hebreos 10:10, que habla de un solo sacrificio. También Hebreos 10:12. Mateo 23:9, que dice: no llamáis padre a ningún hombre en la tierra, como los católicos le dicen a los curas padre. Es contra la Biblia. Okay. 1 Corintios 10:4, que habla de Cristo siendo la roca y no Pedro. 1 Corintios 10:4. Estos son los textos insignes, sobresalientes en contra de la Iglesia Católica y su doctrina falsa. ¿Ok? Hebreos 1:3, que dice que el purgatorio fue cuando Cristo murió en la cruz. No es un purgatorio venidero como enseña la Iglesia Católica. Hebreos 1:3. Mateo 1:25. Mateo 1:25, que dice que José, implica que José, después de parir a Jesús María, implica que José tuvo relaciones con María después de haber parido. Mientras la Iglesia Católica enseña que María era una virgen perpetua. María era una virgen perpetua. ¿Ok? Pobre José. Pobrecito. Viviendo en esa casa por 40 años sin... Eso es una locura. Deuteronomio 32:32. Que se refiere a de la vid y de la roca, pero de la vid de Sodoma. Por tanto, de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos de amarguras tienen. Veneno de dragones es su vino, sellado en ponzoña cruel de áspides. Okay. Habla de la misa. Okay. Debe tomar este texto de Deuteronomio 32:32 con Salmo 16:4. Con Salmo 16:4 va todo en contra de la misa. Okay. Lucas 8:20. Que dice que Cristo tiene hermanos.
Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. En contra de la Virgen, perpetua, ¿cómo se dice? Perpetua, la virginidad perpetua de María. ¿Okay? Lucas 2:22. Habla de María siendo purificada. Y Mateo, el último pasaje, Mateo 16:18. Cuando se toma ese versículo con Juan 1:42, Mateo 16:18 con Juan 1:42, habla de Cristo siendo la roca y Pedro siendo la piedra. ¿Ok? Pedro es la piedra y Cristo es la roca. ¿Ok? Unos textos bien anticatólicos. Y especialmente este versículo aquí, versículo 5, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 6. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate, término legal, término de derecho, precio de rescate por todos. ¿Ok? Y todas las nuevas versiones quitan la palabra precio. El cual se dio a sí mismo en precio de rescate. El precio fue Jesús. Quitar la palabra precio es como quitar a Jesús. ¿Ok? Su alma fue el precio de nuestra salvación. ¿Ok? Para testimonio en su propio tiempo. El precio de rescate es el precio que se paga para rescatar un bono. ¿Sabes qué es un bono? Es un término legal. Cuando un reo está preso en la cárcel, ¿ok? Y para rescatarlo de la pena perpetua, se paga el precio de rescate, ¿ok? Rescatando el bono. Es decir, que se paga el precio de rescate para acabar con una deuda que tiene el hombre para con Dios. Eso se llama el precio de rescate. Precio de rescate. Y Cristo lo pagó. Ahora las nuevas versiones, aquí las 60, Timoteo. Dos, 6. El cual se dio a sí mismo en rescate. Quitaron la palabra precio. Cristo es el precio que pagó Dios para rescatarnos. Debemos entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 7. Para lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Instruidor de las naciones en fe y verdad. En fe y verdad. Pablo es un predicador. Es un apóstol. 2 oficios. Y es un instruidor. Entonces muchas veces el hombre llamado por Dios al ministerio tiene que ocupar por lo menos 2 oficios. Pablo tiene 3 oficios aquí. Predicador, es como ser pastor. Apóstol,
e instruidor. ¿Ok? 3 oficios. O puede tener más. Un hombre puede tener más que 3 oficios. Una vez hallada, una vez que Dios haya un hombre que puede trabajar, Dios comienza a echarle más trabajo y más trabajo. ¿Ok? Así es. Si Dios viene a un hombre y le da una tarea, o mejor dicho, una tarecita, ¿ok? Y el hombre no lo hace, ¿tú crees que Dios le va a dar otra tarea a hacer? No. Pero si Dios hay un hombre que cumple una tarea, Dios le da otra y le da otra. ¿Ok? Entonces tenemos que ser fieles para que Dios puede confiar en nosotros. Amén. Amén. Instruidor de las naciones en fe y verdad. Me gusta como dice aquí Pablo. Instruidor de las naciones. Eres un gran hombre. Pero yo sé que lo que está diciendo. Él va a muchos lugares. Ha llegado hasta dónde? Hasta Efeso, hasta Gálatas, hasta Grecia, ¿okay? Hasta Roma, a todos lugares. ¿Okay? Eso es lo que se refiere ahí. 8. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Ahora, en capítulo 2, Pablo ha estado hablando de orar. Comienza el capítulo con amonesto pues ante toda cosa que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Entonces Pablo está hablando aquí de qué? De cómo orar en la iglesia, de cómo orar en tu vida cotidiana, en tu andar con Cristo, cómo orar. Toma por lo menos 10 versículos en capítulo 2 para mencionar este asunto muy importante, cómo orar. Y por supuesto, tiene que mencionar la doctrina de la oración que se encuentra en versículo 4. ¿Cuál es la doctrina de la oración? Que tenemos un solo mediador. Eso es la doctrina. Entonces, muchas personas dicen, bueno, cualquier persona puede orar, sí, cualquier persona puede orar, pero eso es no decir que Dios va a responder, que Dios le va a hacer caso a su oración. Si tú no estás orando por medio de Jesucristo, Dios no te oye para nada. ¿Ok? Y más, hay una maldición sobre las personas que oran por medio de otro mediador que Cristo. Mira por favor Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Una maldición. Los que oran a María, una maldición. Mira que dice Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta, 13:1, o soñador de sueño, y te diere señal o milagro, y la señal o milagro que él te dijo viniere diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Vamos a rezar a María y servirla, porque es nuestra amada Virgen. ¿Y tú sabes qué dice aquí? Que sí, María puede producir milagros, prodigios. Es posible. Versículo 3. No oirás las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os tienta por saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis,
y a él temeréis, y sus mandamientos guardaréis, y su voz oiréis, y a él serviréis, y a él os llegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueño morirá porque habló rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de tus siervos y quitó todos tus pecados y te salvó del infierno misericordiosamente. Amén. Mire Ezequiel 14. Ezequiel 14. Una maldición. Ezequiel 14. Versículo 3. Hijo del hombre, estos hombres han levantado sus ídolos sobre su corazón, y el tropezadero de su maldad han puesto delante de su rostro. Cuando me preguntaren, ¿tengoles de responder? Si estás involucrado en idolatría, ¿qué pasa? Dios no tiene que responderte para nada. ¿Okay? No tiene obligación ninguna responderte. ¿Okay? Mira el versículo 8. Y yo pondré mi rostro contra aquel varón, y le pondré por señal y por refranes, y yo le cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando tú oras a María, o a Buda, o a Mahomet, o a cualquier otro mediador, Dios te cortará de entre su pueblo. ¿Ok? Volviendo a Timoteo. Versículo 9. Versículo 8. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Entonces podemos orar en todos lugares. No tiene que ser un santuario, no tiene que ser el altar, no tiene que ser en la misma con el rosario. No. Puede ser en cualquier lugar. Y sacan los pentecostales, levantar las manos. Ese verso. Sí, no, eso está bien. Si uno levanta la mano, eso no me molesta nada. Dice Pablo, pero eso es cantar. ¿Okay? Cuando oramos debemos levantar las manos. ¿Sí? No hay problema con eso. No hay problema con eso. Dice manos limpias. El problema es ese, que no tienen casi ninguno. Oye, Pablo oró en el calabozo. ¿Ok? Jonás oró en la ballena. ¿Ok? Jesús oraba en los montes. ¿Ok? Nehemías oró mientras conversando con el rey. Dice la Biblia. ¿Ok? Eliezer estaba en un pozo buscando Rebeca para Isaac, y estaba orando a Dios ahí en el pozo buscando agua. ¿Ok? Cristo oró en la cruz cuando le crucificaron. Un hombre puede orar en cualquier lugar. ¿Ok? Cualquier lugar. 9. Asimismo también oren las mujeres en hábito honesto. ¿Ok? Esa es buena razón por la que las mujeres deben cuidarse con cómo se visten. ¿Ok? Porque dice la Biblia ahí, asimismo también oren las mujeres en hábito honesto. ¿Ok? Hábito, eso es tu vestido. ¿Ok? Es el vestir de uno, su hábito. ¿Ok? Y dice aquí honesto. Entonces vivimos en una generación donde las mujeres están así, mostrándose todo. ¿Cómo es que están? Y no es honesto. No es honesto para nada. ¿Tú sabes por qué? Porque están vistiéndose de esa manera para que todos los hombres lo vean así, la vean así, ofreciéndole, brindándole algo que nunca pueden tener. Eso se llama una mentira.
Una mentira no es honesta. Entonces deben vestirse las mujeres de hábito honesto. Y como dice aquí, ataviándose, eso es vestirse, ataviándose de vergüenza y modestia. No con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos. ¿Ok? Y eso no es decir que la persona no puede tener buena ropa, pero debe ser de modestia. Modestia. Debe ser de vergüenza. ¿Ok? No buscando atraer atención. ¿Ok? Nosotros vivimos en Miami, nosotros sabemos lo que es llamar la atención. ¿Ok? Mas de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Preguntas. Vamos para ahí, versículo 10. Preguntas.